Buenas noches, Jessica, ¿me escuchas? Buenas noches, asesor. Sí, lo escucho. Ok, entonces, deja punto para ponerte la participación. ¿Ya leíste la actividad integradora, el proyecto integrador, ya lo leíste? Ya, ¿Ya? Ok. sí. Ahorita vamos a ver algunos conceptos a lo mejor que ya hemos manejado porque pues el proyecto integrador pues ya es un poquito de todo lo que se ha visto en el curso, pero me voy a enfocar en algunas cosas que sé que les va a ayudar. En la sesión del viernes igual ya nada más va a ser a lo mejor em, ver otra vez la ley de Coulomb, ver la ley de Ohm para que ya quede más, para los conceptos les quede más claro y no tengan ni un problema al momento de interpretar la actividad integradora. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a poner, por eso puse la imagen más la ley de Coulomb, eh, la ley de watts, volts, amperes y la de ohms. Entonces vamos a aplicar todo lo que hemos visto a lo largo de este curso. Primero la ley de Watts. La ley de Watts es una de las leyes que tenemos que entender, que revisar para poder em, entender la actividad integradora. La ley de Watts hace referencia a la potencia eléctrica de un componente y se define como la potencia consumida por la carga, la cual es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. La unidad de la potencia es el watt y el símbolo para representar la potencia es la P. Eh, este lo voy a quitar porque lo voy a ver más adelante. Nada más para que ¿Dónde aplicamos la ley de Watts? La ley de Watts tiene muchas aplicaciones en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Siempre al final de cada actividad, siempre nos preguntan cómo es que aplica cada una de estas leyes en nuestra vida cotidiana. Pues, por ejemplo, la ley de Watts, eh, se puede medir la cantidad de energía real de un generador que un generador eléctrico puede producir. También podemos calcular la potencia eléctrica que puede consumir un edificio. Y no solamente un edificio, por ejemplo, también en nuestro hogar podemos calcular la potencia eléctrica que nosotros estamos consumiendo. Estas leyes también nos ayudan de una u otra manera a entender por qué gastamos mucho de luz. De repente, por ejemplo, en temporada de calor se utiliza mucho pues el clima. El clima pues consume mucha energía eléctrica y es cuando nosotros sentimos un cambio en cuanto al recibo de la luz, que nos viene más caro. ¿Ah? Y en algunos casos hay algunos climas que traen calefacción, que cuando hace demasiado frío, pues también lo utilizamos para poder mitigar un poco el frío, pero también el uso, el consumo, tanto del clima como de la calefacción, pues nos genera un costo, un gasto energético. También vamos a ver cómo calcular el gasto energético de un aparato. Entonces, para eso también nos sirve la ley de Watts. No solamente podemos calcular cuánto consume un edificio, sino nuestro hogar también podemos utilizarlo. Si se conoce la potencia y el voltaje del componente eléctrico, se puede medir la intensidad de corriente. Por otro lado, se puede obtener el voltaje si se conoce la potencia, dependiendo, ahorita vamos a ver la fórmula de la ley de Watts, dependiendo de los datos que tenemos, pues nosotros podemos encontrar el voltaje, podemos encontrar la intensidad de corriente o podemos encontrar la potencia, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar. Estas son algunas fórmulas. Por ejemplo, si nos piden encontrar la potencia, podemos utilizar cualquiera de estas tres fórmulas. Si yo conozco el voltaje y conozco la intensidad de corriente, pues puedo encontrar la potencia eléctrica. Si yo conozco la resistencia y conozco la intensidad eléctrica, pues puedo encontrar la potencia. De igual manera, si conozco el voltaje y conozco la resistencia eléctrica, yo puedo encontrar la potencia. Esta es una conversión, ¿sí? De repente los resultados me dan en watts o me dan en kilowatts y yo tengo que utilizar una tabla de conversión para saber qué es lo que requiero. Ahorita, por ejemplo, ahorita que ya iniciemos a ver los problemas, vamos a hacer una conversión
vamos a hacer una conversión. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, me lo va a pedir cuando yo tengo joules es watts por segundos, ¿sí? Pero para poder calcular el costo energético de un aparato, yo necesito convertir esos watts y esos segundos. ¿A qué lo tengo que convertir? A kilowatts por hora, para yo poder, para poder saber el costo energético. Si no hago la conversión, mi problema va a estar mal, que son los errores más comunes que siempre cometemos. Les digo que los errores comunes son que no hacemos las conversiones adecuadas que tenemos que utilizar. Ahorita vamos a ver cuáles son las unidades de medida de cada uno de ellos. Aquí están otras fórmulas, por ejemplo, de repente aquí lo conocemos como P, pero también lo podemos conocer como W. La W es la potencia. Si te das cuenta, por ejemplo, la primer fórmula es igual, aquí W es potencia, es igual al voltaje por intensidad. Esa fórmula es igual a esta, ¿sí? Entonces, aquí ya se repite. Las que son diferentes son estas dos, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, si yo conozco la potencia y conozco la intensidad de corriente, puedo yo encontrar el voltaje. Y al revés, si yo conozco la potencia y conozco el voltaje, puedo encontrar la intensidad de corriente. Esto es para saber qué es lo que me está pidiendo, ¿sí? Mm, ahorita voy a ver algunas unidades de medida en las cuales vamos a trabajar, porque aquí no lo tengo. Me voy a adelantar tantito. Las unidades de medida, me lo voy a agarrar tantito para acá, porque se me olvidó poner las unidades de medida ahí. Ok, ok. Estas son las unidades de medida. La potencia, la unidad de medida es en watts, ¿sí? Si para poder, cuando yo encuentro el resultado de la potencia por primera vez, su resultado es en watts, ¿sí? Y puede decir que yo no dé el resultado en watts, que lo dé en kilowatts y ya hago la conversión. Voltaje, la unidad de medida del voltaje es en volts, la unidad de medida de la intensidad de corriente es en amperes y la unidad de medida de la resistencia es en ohm. Esto es parte importante para poder resolver una actividad. Si no tenemos nosotros las unidades de medidas correctas, tenemos que hacer una conversión. Y estas son las fórmulas. Ahorita, ese es el primer problema. Me voy a llevar tantito estas tres fórmulas. Nada más ocupo las fórmulas. Eh, vamos a resolver este problema. Lo primero que tenemos que hacer, siempre les he dicho, es colocar datos. ¿Cuáles son los datos que me está proporcionando la actividad? ¿Sí? Aquí me dice, en los datos, dice que un motor eléctrico consume una potencia de 15 watts, de 1500 watts, ¿sí? Entonces, como veíamos en la parte de arriba, de repente yo entiendo que se me voy a traer tantito esto, ¿sí? Una potencia de 1500 watts. Si te das cuenta, pues aquí la unidad de medida de la potencia es en watts, entonces potencia 1500. Yo conozco la potencia, ¿sí? Le pongo W. Y luego me dice, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial. Voy. Buenas noches, Magda, ¿me escuchas? Buenas noches, asesor. Sí, lo escucho. Tuve problemas al conectarme, es que la aplicación no me lo permitía, pero ya pude. Gracias. Ok, me voy a regresar tantito para no perdernos. Ok. Ahorita estamos viendo la ley de Watts, apenas acabamos de empezar y le decía ahorita a Jessica que la ley de Watts nos va a ayudar a entender
lo que nos está pidiendo la actividad integradora. Dice, yo puedo conocer la potencia. Si yo no conozco la potencia y me dan el voltaje y la intensidad de corriente, yo puedo conocer la potencia. Si me dan la resistencia y me dan la intensidad de corriente, también puedo conocer la potencia. Y si me dan el voltaje y me dan la resistencia, también puedo conocer la potencia. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas tres fórmulas para poder encontrar la potencia eléctrica. O de repente lo encontramos como W. Aquí, esta fórmula es la misma que tengo aquí. Potencia es igual a voltaje por intensidad, nada más que también se puede encontrar con la letra W. W es igual a voltaje por intensidad de corriente. Entonces, estas son las unidades de medida. La potencia, su unidad de medida es en watts. El voltaje, su unidad de medida es en volts. La intensidad de corriente es en ampere y la resistencia es en ohm. Aquí lo que decía desde un principio, si nosotros nos pide kilowatts, pero cuando yo ocupo cualquiera de estas fórmulas, si yo ocupo esta fórmula para calcular la potencia, el resultado me lo va a dar en watts, ¿sí? El resultado me lo va a dar en watts, pero de repente la actividad integradora me pide que yo lo convierta a kilowatts, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver un problema, es el tercer problema que vamos a ver, donde tenemos que hacer una conversión dependiendo lo que nos pida. Y la ley de Walsh nos ayuda a calcular el consumo o el gasto de un aparato, que es lo que vamos a aplicar en esta actividad integradora. Vamos a calcular cuánto gastan los aparatos. Entonces, ahorita vamos a hacer varias conversiones porque cuando yo quiero calcular el gasto de un aparato, la unidad de medida es kilowatts por hora. Entonces, la potencia me lo da en watts, el tiempo es en segundos y yo tengo que convertir tanto watts como el tiempo, lo tengo que convertir a kilowatt por hora para poder hacer el ejercicio, para poder resolverlo. Si no, no lo puedo resolver. Ahorita lo vamos a ver con un problema para que les quede más claro. Este es el primer problema que vamos a ver, ¿sí? Adelante. Bueno, estamos viendo este problema y ahorita me regreso al anterior. Dice, un motor, lo primero que tenemos que hacer es poner esto, datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo para resolver el problema? Dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. La potencia es de 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. Si se dan cuenta, aquí me dice 130 volts y aquí me dice 1500 watts. 130 volts, ¿qué me está dando? Me está dando el voltaje. La unidad de medida es volts, ¿sí? Entonces le pongo aquí a voltaje. Voltaje es igual a 130, ¿sí? 130 volts y la potencia es en watts. Y luego me dice, ¿cuál será la corriente a través del motor? La corriente a través del motor es la I, ¿sí? Lo que me pide o lo que yo no conozco es la I. Ok, esta es la que no conozco. Entonces, tengo estas tres fórmulas. Le voy a quitar el triángulo porque el triángulo ya no lo ocupo. Nada más ocupo las fórmulas. Tengo estas tres fórmulas y me pide que yo calcule la I. Estas son las unidades de medida. Entonces, ¿cuál de esas tres fórmulas voy a usar para encontrar la I? Jessica, Magda. La La segunda, La tercera. la tercera. Sí, Sí. es la última. ¿Sí? Siempre hagan datos para saber qué nos pide. Muchos de los errores que a veces cometen es que no entiendo si sabemos cuáles son las unidades de medida, por ejemplo, se confunde. De repente me dice 130 volts y le ponen que este es la resistencia. ¿Sí? Así le ponen resistencia. Y yo me voy a la resistencia y la unidad de medida de la resistencia es en ohms. Automáticamente ya estoy mal.
No entiendo por qué de repente hacen eso. Entonces siempre tengan a la mano cuáles son las unidades de medida en la que tiene cada uno. Y así ya nada más van acomodando los datos dependiendo de lo que le tienen. Entonces aquí me dice que la intensidad de corriente es igual a la potencia. La potencia es de 1500 watts. 1500 watts. Y el voltaje es de 130 volts. Y la unidad de medida es ampere. 1500 entre 130, ¿cuánto les da? 11.53. Ok, 11.53 amperes. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Estas son las fórmulas para calcular potencia. ¿Sí? Ahorita vamos a calcular otro dato. No sé si tengan dudas aquí de este problema. Me voy a llevar esto. ¿No tienen dudas para resolver ese problema? No, ninguna duda. Ok, vamos a ver otro problema. Ninguna. Ok, vamos a ver este otro problema. Ok, estos son los datos que yo tengo. Aquí voy a... Estas son las fórmulas. Me dice, voy a leer el problema. Dice, calcular la potencia de un motor eléctrico. Ahí mismo me está diciendo potencia. ¿Qué significa? Que ahora no conozco la potencia. ¿Sí? Ahorita lo voy a hacer de otra manera diferente. Aquí le voy a poner dar el resultado. Dar el resultado en watts y kilowatts. Dejen bajo esto. Y kilowatts. ¿Sí? Ahí voy a dar dos resultados. Me está pidiendo el problema que yo dé el resultado en watts y en kilowatts. Ahorita lo vamos a resolver. Entonces voy a leer el problema. Me dice, la potencia no la conozco. Que tiene una alimentación de 24 volts. Cuando hablo de volts, ¿qué significa? Que me está dando el voltaje. Entonces aquí es 24 volts. Y una corriente de 2 amperes. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo puedo decir, si yo hago esto, la resistencia es de 2 amperes. Yo ya estoy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resistencia, su unidad de medida es ohms. Entonces yo no conozco la resistencia. Me está dando la intensidad de corriente que es amper, ¿sí? Estos son los errores que de repente cometen. Acomodan los datos que nos proporciona la actividad, se la acomodan a... voy. ¿Qué estás buscando tú? Buenas noches, Jocelyn. ¿Sí me Buenas escuchas? noches, maestro. Ok. Sí. Ya iniciamos, ya estamos resolviendo problemas. Me voy a regresar tantito a esto. ¿Sí? Ahorita vamos a resolver este problema. Yo les decía que para resolver este problema, este es el segundo problema que vamos a resolver. Yo tengo estas tres fórmulas, ¿sí? W, voltaje, intensidad, y también tengo estas tres fórmulas, ¿sí? Si me da la resistencia, pues yo puedo utilizar ya sea la primera, la segunda, ¿sí? Si es que me da la intensidad de corriente, pero si me da el voltaje y resistencia, utilizo la tercera. Estas también son fórmulas para calcular la potencia, dependiendo los datos que me proporcionan. Siempre tenemos que revisar qué datos nos proporciona. Entonces vamos a leer el problema. Esto que lo voy a poner en naranja o café, no sé qué sea. ¿Sí? Esto que está en color son las unidades de medida. Y por ejemplo, voy a empezar a leer el problema. Calcular la potencia de un motor eléctrico. Ahí me dice que la potencia no la conozco, por eso le pongo el signo de interrogación. Que tiene una alimentación de 24 volts. La unidad de medida, aquí está, ¿sí? Y volts es la B. Voltaje es 24 volts. Y luego me dice que una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es la de 2 amperes? Aquí está. 2 amperes es la I. Entonces me está dando la I y me dice que son 2 amperes. Me voy por las unidades de medida, ¿sí?
dar el resultado en watts y kilowatts. Entonces aquí, la fórmula les decía, aquí puedo, la W es potencia, pero también puedo utilizar esta que está aquí. Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Sí? Que es la misma que tengo ahí. De repente le ponemos W, le ponemos P. Le voy a poner la P porque es la que utilizamos nosotros ahí en la actividad. Es la que vamos a utilizar. Me voy a poner este aquí. Voy a poner este aquí. Y aquí voy a resolver el problema. ¿Sí? Ya nada más sustituyo. Aquí tengo el voltaje. El voltaje me dice que son 24. ¿Sí? Entonces aquí le pongo 24 volts. Siempre hay que ponerle la unidad de medida. Esa no se les debe de olvidar. ¿Sí? Y la intensidad de corriente me dice que es de 2 amperes. 2 amperes. Si hacemos la multiplicación, ¿cuánto nos da? 24 por 2. 48 48, ¿qué unidad de medida es? watts. Exactamente, watts. ¿Sí? Dense cuenta que me dice el problema. El problema me dice que yo dé el resultado en watts y en kilowatts. ¿Sí? Yo ya lo tengo en watts. Yo ya tengo el resultado en watts. Para poder convertir a kilowatts, esta es la fórmula. Voy a ponerla aquí arribita. Lo voy a recortar. Ok, la fórmula es esta. Me dice que es watts entre 1000. ¿Qué significa que este 48 que está aquí, perdón, la P es igual a 48, ¿sí? Lo voy a dividir entre 1000. ¿Y cuánto me da? 48 entre 1000. Me da 0.048 kilowatts. ¿Dudas? ¿Dudas de cómo hacer la conversión? No, ninguna. Ok, ¿sí? Ninguna. Entonces, eso es lo que nos va a pedir de repente, que no, cuando calculamos de ese rato, cuando muy iniciamos, les decía que para calcular el costo, el costo de energía de un aparato, o el costo, cuánto cuesta o cuánto gasta, la unidad de medida es kilowatt por hora, ¿sí? Que diga si es kilowatts por hora, entonces el resultado siempre me va a dar en watts. La potencia, su resultado siempre va a ser en watts. Yo no puedo calcular el consumo de este motor eléctrico si yo utilizo watts. Necesito transformar o convertir a kilowatts, ¿sí? Y si tengo segundos, si tengo minutos, que ahorita vamos a ver un problema de eso, también lo tengo que convertir ahora. Aquí hay que entender que las unidades de medida son las que nos pueden confundir. Por eso ahorita voy a ver problemas con unidades de medidas diferentes para que puedan entender. Pero esto serían lo de la ley de Watts. No sé si tengan dudas en esta parte. ¿No? No, ninguna. Ok, vamos a resolver otro problema entonces. Ok, dense cuenta. Dice, aquí tenemos voltaje, tenemos intensidad de corriente. ¿Qué voy a calcular? ¿La resistencia? No, La potencia. exactamente. ¿Sí? Aquí está la fórmula de la potencia. Yo voy a calcular la potencia. Siempre el problema nos va a decir qué es lo que tenemos que calcular. Pero, por ejemplo, si yo tengo esta fórmula y tengo estos datos, tengo voltaje, tengo intensidad, lo que me falta es calcular la potencia. Entonces vamos a calcular la potencia con estos datos. Y lo vamos a convertir
el resultado me lo va a dar en watts y lo voy a convertir a kilowatts. Entonces, voltaje, ¿cuánto es? El voltaje es 250 volts. Que multiplica la intensidad de corriente, que me dice que son 10 amperes. ¿Sí? Son 10 amperes. Hagan la operación. ¿Cuánto les da? 2500. 2500. ¿Qué unidad de medida es? Watts. Es correcto, es watts. ¿Sí? Ahora díganme el resultado en kilowatts. ¿Cuánto les da? 2.5. 2.5 2.5 ¿qué? kilowatts. Kilowatts. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, entonces ya sabemos calcular la potencia, ya sabemos que la unidad de medida de la potencia es watts y ya sabemos cómo convertir a kilowatts. Ok, vamos a ver la energía, ¿sí? De repente yo puedo conocer la potencia cuando yo conozco la energía y cuando conozco el tiempo, yo puedo calcular la potencia. La energía, ¿qué es la energía? Todos los aparatos eléctricos, cuando nosotros, de ese rato al principio, por ejemplo, le decía a Jessica que la ley de Watts, con la ley de Watts nosotros podemos calcular el consumo o el costo, el consumo o el costo de un edificio, ¿sí? ¿Cuánto está consumiendo un edificio? ¿Cuánto consume una casa? Y la ley, y cuando hablamos de energía, ¿sí? Todos los aparatos eléctricos que nosotros tenemos en el hogar, ¿sí? Como un ejemplo, los calentadores, todos consumen energía, ¿sí? Todos, el refrigerador, el horno de microondas, el aire acondicionado, el radio, el celular, pues todos consumen energía. ¿Cuánta energía están consumiendo? Entonces, para calcular la energía, yo utilizo la fórmula de la potencia. La potencia es igual a energía entre el tiempo. Ojo, la potencia, la unidad de medida, ¿cuál era la unidad de medida de la potencia? Watts. Exactamente, la unidad de medida de la potencia es watts. La unidad de medida de la energía, ¿cuál es? Aquí lo voy a poner completo para que no se equivoque. Energía, Joules. así es. La energía es en joules y el tiempo En segundos. en segundos. Ojo, aquí es donde nosotros nos equivocamos, ¿sí? Aquí es donde nosotros cometemos errores. ¿Por qué? Porque por lo regular, para yo calcular la energía que está consumiendo un aparato, el tiempo tiene que ser en segundos. Si a mí me dan minutos, yo no puedo utilizar ese valor. Si, por ejemplo, a mí me dan minutos y yo digo, ahorita voy a hacer un problema. Pero si a mí me dan minutos, yo no puedo utilizar minutos aquí en esta fórmula. Yo tengo que convertir a segundos. Si yo utilizo minutos, si yo utilizo horas, mi problema automáticamente lo tengo mal. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo no estoy haciendo la conversión que realmente se requiere, ¿sí? Entonces, la energía es el consumo de cualquier aparato eléctrico. Puede ser convertida en energía eléctrica, saber cuánta energía utiliza el calentador para estimar los costos de funcionamiento, ahorita vamos a calcular el costo del funcionamiento de cualquier aparato eléctrico. Todos los aparatos eléctricos que nosotros tenemos en el hogar podemos calcular el consumo o el costo de funcionamiento, ¿sí? También podemos calcular el calor que producirá. Eso ya lo vimos en la ley de los focos, que calculamos cuánto calor produce, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a calcular el consumo de energía. Ok, este es el problema. Aquí no redacto un problema en sí, pero aquí tengo los datos. Siempre pongo datos. Si se dan cuenta, por ejemplo, me dice que la potencia es de 600 watts, ¿sí? La energía la desconozco.
y el tiempo es en 20 minutos. Ok, vamos a empezar a resolver este problema. Esta fórmula no la tengo, ¿sí? La fórmula es así, la original es así. Si yo tengo potencia, tengo tiempo y desconozco la energía, pues entonces aquí despejo. El tiempo está dividiendo, lo paso multiplicando. Por eso aquí me queda la fórmula, me queda de esta manera, ¿sí? Como el tiempo está dividiendo, lo paso multiplicando y me queda potencia por tiempo. Esa es la fórmula para calcular la energía. No le puse redacción, nada más estamos calculando la energía de cualquier aparato eléctrico que tiene una potencia de 600 watts y tiene un tiempo de 20 minutos. Ok. Voy a hacer algo, ¿sí? Y quiero ver si usted, perdón. Lo voy a poner abajo para que no se pierda la fórmula. La energía es igual a la potencia, que son 600 watts, ¿sí? ¿Qué me multiplica? Aquí vamos a calcular el gasto, el costo de este aparato, ¿sí? Si yo conozco la potencia y ya conozco el tiempo, vamos a calcular el costo. Ahorita les voy a decir cómo lo calculamos. Pero primero tengo que calcular la energía. Yo no puedo calcular el costo si no conozco la energía. Y lo voy a multiplicar por 20 minutos. Pregunta, ¿es correcto la operación que estoy haciendo? ¿Sí o no? ¿Esa operación que puse en la pantalla es correcto? Jessica, Magda, Jocelyn. Sí, sí, porque lo está multiplicando. Ok. Jessica, Jocelyn, No, creo que se tiene que pasar a segundos, ¿no? es correcto. Sí, Magda, yo no puedo hacer la operación. Eso que hice ahorita es el error que cometen cuando entregan esta actividad. No convierten minutos a segundos. Yo no puedo hacer esta operación porque no me lo permite. Lo que está en verde, esto que está en verde, son las unidades de medida en las que yo puedo trabajar. Si yo no tengo segundos, yo no puedo hacer la operación. Está mal, ¿sí? Estos 20 minutos yo lo tengo que convertir a segundos. Ok, entonces esta operación es incorrecta, no lo puedo hacer. Aquí voy a quitar esto. No puedo tener minutos, no puedo hacer la operación y ya estoy en un error. Y de repente, por ejemplo, me entregan la actividad y le ponen minutos y me dicen, pero ¿por qué estoy mal? Y le digo, es que no convertiste. La unidad de medida que estás usando no es la correcta. Y ya nada más con eso, pues el problema desde ahí ya está mal, ¿sí? Ya no nos va a dar el resultado correcto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una unidad de medida que no corresponde para poder resolver la fórmula. Ok, vamos a convertir un minuto es igual a 60 segundos, ¿sí? Voy a hacer la conversión aquí. Un minuto, voy a poner 20 minutos. Voy a poner una fórmula para que nos quede más claro. 20 minutos. Ok. Acuérdense, por ejemplo, que minutos lo tengo arriba. Como minutos lo tengo arriba, entonces le voy a poner un minuto abajo. ¿Por qué lo pongo abajo? Para que se pueda eliminar con minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Y aquí, si lo quiero convertir, multiplico 20 por 60. ¿Cuánto les da 20 por 60? 1200 1200. ¿Qué unidad de medida? segundos. Segundos. ¿Sí? Y ahora sí, ya le pongo aquí 1200 segundos. Yo ya lo puedo resolver. Ahora sí, multipliquen 600 por 1200.
¿Cuánto les da? Me dio 720,000. 720,000. ¿Qué unidad de medida? Es Ahí lo tienen en verde. ¿Cuál es la unidad de joule. medida? Así es. La unidad de medida de la energía es joules. Aquí lo tienen. Aquí le pongo en verde cuál es la unidad de medida. Ok. Dense cuenta cuál es el error que cometemos. Entonces me dice, yo ya aquí convertí, ¿sí? La energía va a depender mucho que les pida, pero la energía les dice a ustedes que lo calculen en joules. Entonces primero calculo la energía en joules. Ok, pero si yo agarro y digo, ahora quiero saber el costo. Ok, dense cuenta. Dense cuenta el otro error que cometemos. Me dice que el costo es de, el kilowatt por hora vale 8.5, ¿sí? Aquí le voy a poner, le voy a agregar este dato que es el que tengo abajo. Un kilowatt por hora vale 8.5. Ok, 8.5. ¿Sí? Aquí ya tengo la fórmula. Me dice que la energía la tengo que multiplicar por 8.5 y ese es mi costo. Pero dense cuenta qué pasa. La unidad de medida del kilowatt, el costo, lo que me cuesta el aparato, su unidad de medida es kilowatts por hora, ¿sí? Y yo tengo el joules, si lo descompongo es watts por segundos, ¿sí? Si yo quiero que la energía me dé kilowatt por hora, ¿qué tengo que hacer? Hay ¿Qué que tengo? convertir a Ujú, el resultado a kilowatt hora, ¿no? es correcto, ¿sí? Tengo dos opciones, o desde aquí, estos 720,000 joules, lo puedo convertir a kilowatt por hora, o primero convierto watts a kilowatts y segundos a hora, ¿sí? De las dos maneras que lo hagamos, nos va a dar el resultado igual. Voy a duplicar diapositiva. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto para que nos dé más espacio. Esto lo voy a dejar, ¿sí? ¿Cómo quieren que lo hagamos? De joules lo convertimos a kilowatt por hora, o primero convertimos watts y luego convertimos minutos. ¿Cómo quieren? De las dos maneras es lo mismo, ¿sí? Dense cuenta, voy a cambiar los datos. La potencia me dice que es 600 watts. Conviértanlo a kilowatts. ¿Cuánto les da? Ya, esa operación ya la hicimos arriba. ¿Cuánto les da en kilowatts? 0.6. Es correcto, 0.6 kW, ¿sí? Kilowatts. Ojo, ¿quién tiene dudas de lo que acabamos de hacer? De cómo convertir a watts a kilowatts. ¿Dudas? No, ninguna. Ninguna. Ok. Minutos. Hay que convertirlo ahora. Vuelvo a hacer lo mismo. Dense cuenta. Voy a poner aquí. 20 minutos, una hora. ¿Cuántos minutos tiene? 60. Es correcto. Una hora lo pongo arriba. ¿Por qué? Porque necesito poner abajo minutos para que se pueda eliminar. Una hora equivale a 60 minutos. Y multiplico 20, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. 20 por 1, 20. Entre 60, ¿cuánto les da? 0.3. 0.3. 0.3. Sí. Bueno, Ok. se sigue el 3.
Es punto, a ver, espera. 0.33333. Ok, vamos a poner 3, 4, 3, ¿sí? Aquí no importa, de repente, por ejemplo, me dan un resultado por muy poca diferencia y yo se los tomo en cuenta. Ok, ya aquí yo ya pongo que me da 0.3333 por hora. Ya convertí, ¿sí? Entonces aquí yo ya voy a copiar y... Ok, aquí está. Voy a borrar esto. Aquí mismo lo voy a hacer. Sí, porque esta es la fórmula que estoy utilizando. Pero voy a bajar esto para hacer la operación aquí. Esto lo voy a hacer más chiquito. Lo voy a subir aquí. Este lo voy a poner aquí. Y luego ya hago esto último. ¿Sí? Dense cuenta, aquí la potencia es 0.6, ¿sí? Kilowatts. Y el tiempo. Aquí tuve que convertir porque quiero calcular el costo, ¿sí? Pero la fórmula original me dice que debe de ser segundos. Es 0.3333 por hora. Perdón. Perdón, que se bloqueó tantito. Multipliquen 0.6 por 0.33, ¿cuánto les da? 0.19998. ¿Así? Sí. A mí me dio 0.198. Sí, lo que pasa es que ya en el caso tuyo ya te lo redondea. Así lo vamos a dejar 0.19998. Esto es Ok. kilowatts por hora, ¿sí? Y ahora sí, dense cuenta, yo ya tengo kilowatts por hora y ya tengo este de aquí abajo. Lo voy a poner así. No, se ve feo. Abajo yo ya tengo kilowatts por hora y ahora sí, ya el costo ya lo puedo hacer porque ya coincide, ¿sí? Ya coincide kilowatts por hora por kilowatts por hora. Aquí sí ya, ¿qué hago? Nada más aplico directo. Ok. Este dato del costo, yo aquí tengo que 1 kilowatt por hora vale 8.5. Este costo se los va a dar la actividad integradora, ¿sí? Este costo yo estoy poniendo ese, pero el costo se los da la actividad integradora. Y aquí ya nada más pongo que la energía es 0.19998 kW por hora, ¿sí? Entonces yo ya elimino kW, se elimina kW, se elimina y me queda dinero, ¿sí? Multipliquen 0.19998 por 8.5, ¿cuánto les da? 1.69983. 1.69, ¿qué? 983. Ok. El costo de este aparato por hora, el costo de este aparato en 20 minutos es de 1.6983. Este es dinero. 7, como ustedes lo quieran. ¿Dudas de cómo hacer de cómo calcular el costo de un aparato? ¿No tienen dudas? No, ninguna. Ok. Que no, ninguna. El día Ninguna, viernes, asesor. el día viernes es que el día viernes voy a colocar problemas, pero ustedes los van a ir desarrollando paso a paso y me van a dar el resultado y luego ya lo hago yo, ya nada más para confirmar que ya los conceptos les queda claro, ¿sí? Entonces aquí ya calculamos el costo, este lo voy a borrar. Ok, el otro tema que tenemos que saber es el teorema de Pitágoras. También aplica la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb también lo voy a ver el viernes, vamos a resolver un ejercicio de la ley de Coulomb, pero pues ahorita no quise resolver un ejercicio hoy porque la ley de Coulomb es un problema
o es un ejercicio que hemos visto desde que inició el módulo. Entonces, ya nada más para dar un repaso de todo lo que se aplica al proyecto integrador, ¿sí? Pero ya la ley de Coulomb, pues ya la conoce. Vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas de las matemáticas que más aplicaciones tiene, ¿sí? El teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar la distancia cuando no conocemos un lado. Podemos calcular, también de ahí basa el principio para calcular un ángulo, pero para eso ya utilizamos ley de senos o ley de cosenos. También con la ley de senos podemos calcular, con la ley de cosenos podemos calcular el lado que no conozcamos. En este caso, nada más no utilizamos ni ley de senos ni ley de cosenos, porque el teorema de Pitágoras me dice con esta fórmula que si yo desconozco C, aplico esta fórmula. Si yo no conozco A, aplico esta fórmula. Y si yo no conozco B, aplico esta fórmula. El teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo. ¿Alguien sabe por qué es un triángulo rectángulo? ¿O por qué se le conoce como triángulo rectángulo? ¿Por qué lo conocemos como triángulo rectángulo? ¿No? Porque uno de sus lados, que es este, forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Aquí está formando un ángulo de 90 grados. Aquí. ¿Sí? Por eso se le llama triángulo rectángulo, porque forma un ángulo de 90 grados. Por eso ya utilizamos el teorema de Pitágoras. Siendo la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Ahorita vamos a ver cuál es el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Debemos tomar en cuenta que esta ley solo se cumple para un triángulo, para un tipo de triángulo muy particular. Ojo, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, utilizamos el teorema de Pitágoras. Cuando no es un triángulo rectángulo, podemos utilizar ley de senos o ley de cosenos para conocer un lado, ¿sí? Por eso, ahorita en este caso voy a utilizar teorema de Pitágoras. Aquí, pues yo conozco 3 ángulos. Si yo conozco 3 ángulos, también puedo conocer un lado. Pero en este caso no me interesan los ángulos. Este lado, la C es la hipotenusa. El A es el cateto y este también es cateto, ¿sí? Dice que si queremos encontrar la longitud de la hipotenusa y tenemos la longitud de los dos catetos, lo podemos encontrar. Si queremos encontrar la longitud de un cateto y conocemos la longitud de la hipotenusa, también lo podemos encontrar. Por ejemplo, si yo conozco A y conozco C, yo puedo calcular B. Y si conozco B y conozco C, puedo calcular A. Y si conozco A y conozco B, pues calculo C. Ahorita vamos a ver un problema. Este es un problema y me dice que el lado B vale 5 centímetros. Lo voy a rellenar. Y el lado A vale 8 centímetros. Un triángulo rectángulo, yo le di esa posición, pero un triángulo rectángulo nada más, acuérdense, uno de sus lados tiene que medir 90 grados, ¿sí? Este es el lado que mide 90 grados. Aquí está haciendo una L y como hace una L es un ángulo de 90 grados. Esto puede estar invertido y sigue siendo un triángulo rectángulo, ¿sí? Aunque el ángulo de 90 grados quede en otro lado. Ok, entonces conozco A, conozco B. ¿Qué fórmula voy a utilizar de las 3? La C. La C. Voy a utilizar la C, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo no conozca, lo calculo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la operación. Vamos a insertar. Me dice que C es igual. Voy a insertar una fórmula. Voy a insertar una raíz. Aquí, me voy aquí, me voy aquí, me voy a ecuación y me voy a radical y aquí viene. ¿Sí? Me dice que es A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Vale 8. ¿Sí? Centímetros. Ahorita lo elevo al cuadrado, porque si no, no me va a dejar hacerlo, no me va a dejar hacer eso.
y me dice que es más b al cuadrado. B al cuadrado es 5 centímetros. ¿Ok? Y ahora sí ya le voy a poner el cuadrado. Es que de repente si le pongo el cuadrado antes, de repente ya no se dificulta mucho. Lo voy a poner más alejado. Se dificulta mucho terminar de poner los datos. Entonces, por eso primero pongo toda la operación y luego ya lo elevo al cuadrado. 8 al cuadrado, ¿cuánto les da? 64. Espérame, se me borró. 64. 5 al cuadrado. 25. 25. Ok, 64 más 25, ¿cuánto les da? 89. 89. Raíz de 89. 9.4339. Ok. 89 me dijeron, ¿no? ¿Y esto cuánto les da, me dijeron? 9.4339. ¿Así? 9.4369. 39. Ok, dense cuenta de algo. Aquí por lo regular no agarren tantas decimales. Aquí lo dejamos en 9.4 o lo dejan en 9.43. ¿Sí? O agarran 2 decimales o agarran una. ¿Sí? Ahí le puedo dejar en 9.4 y ahí así hago la operación. Ahorita lo voy a dejar en 9.43, pero ese lado ya vale 9.43 y ahora sí, yo ya tengo la distancia. Si, por ejemplo, yo ya tengo la distancia que vale C y esta es la que voy a utilizar para resolver el problema que me están pidiendo. ¿Sí? 9.43. ¿Sí? Ahí no se vayan a equivocar al momento de... Este dato yo lo necesito calcular. ¿Por qué? Porque necesito conocer esa distancia. Para calcular la ley de Coulomb, yo necesito conocer la distancia. Si yo quiero conocer la fuerza, necesito conocer la distancia, necesito el valor de las dos cargas. ¿Sí? Si no conozco la distancia, esta es la manera de poder calcular la distancia. No sé si tengan dudas de cómo calcular un lado de un triángulo rectángulo. No, ninguna. No, ninguna. Ok. No, ¿sí? ninguna. Esto puede estar, si esto está de este lado, ¿sí? Si esto lo tengo de este lado, pues igual, cuando encuentre B, pues me va a dar ese valor. Dense cuenta de algo. La fórmula cambia. Para cuando es C, cuando yo encuentro C, porque de repente vamos a poner A y lo voy a sumar y ahí estoy mal. Dense cuenta, cuando yo desconozco A, la raíz, lo que está dentro de la raíz, se resta. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Que no es lo mismo? Sí. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? En ocasiones hay que sumar y en ocasiones hay que restar, para que no se vayan a confundir. Dense cuenta qué es lo que les está pidiendo, cuáles son los datos que tenemos, y en base a eso, pues ya sabes tú, ya saben ustedes cuál van a tomar. ¿Dudas de cómo calcular la distancia con el teorema de Pitágoras? No, ninguna. Ok, ya nada más, Ninguna. este es un recordatorio. Ojo, la K, para cuando calculamos la fuerza, la K siempre vale 9 por 10 a la 9, siempre y cuando el problema no me dé una K. Si el problema me dice la K vale 5, le pongo 5. ¿Sí? 5 por 10 a la 9 o 5 por 10 a la 6. Eso de repente me lo va a dar el problema. Si el problema no me dice cuánto vale K, yo agarro este valor, 9 por 10 a la 9. Distancia. Distancia. Dense cuenta. Aquí la distancia me dice que es 9.3 centímetros. Si yo agarro esta distancia y la coloco en la fórmula, ¿voy a estar bien?
¿Sí o no? No, tiene que pasarse a metros. Es correcto. ¿Sí? Esos son errores que cometemos mucho. Si me dan centímetros, yo no lo puedo, este valor que me está dando 9.3, si yo lo agarro y lo pongo en la fórmula y lo resuelvo, estoy mal. ¿Por qué? Porque necesito convertir a metros. La unidad de medida de la distancia es en metros. La unidad de medida de las cargas es en coulomb, ¿sí? Esta es la tablita que siempre les he estado mostrando. Si a mí me dice que es milicoulomb, es 10 a la menos 3. Si me dice que es microcoulomb, es 10 a la menos 6. Si se dan cuenta, por lo regular, a lo largo de todo el módulo, me dice siempre que es micro, ¿sí? Hemos estado manejando micro, pero estos son las diferentes unidades, los diferentes submúltiplos que me puede dar. Me puede dar mili, me puede dar micro, me puede dar nano, o me puede dar pico, coulomb, y yo transformo, ¿sí? Nada más para que les quede claro. Ya nada más era un reforzamiento para saber qué unidades de medida son las que vamos a utilizar para poder resolver un problema si nos pide la fuerza eléctrica. Hasta aquí, ¿tienen dudas de lo que acabamos de ver? No, Ninguna, ninguna. asesor. Ok. Entonces, el viernes voy a seguir resolviendo problemas que nos faltan para completar la actividad integradora, porque aquí estamos aplicando todo lo que hemos visto. Ahorita nada más vimos ley de Watts, vimos la energía, ¿sí? Que es en joules, y vimos teorema de Pitágoras. La otra semana vamos a resolver un problema otra vez de la ley de Coulomb, nada más para dar un repaso. Vamos a calcular resistencia y intensidad de corriente. Si no tienen ni una duda, por el día de hoy sería todo. ¿Sí? Entonces, Ok, cuídense, que descansen. Cualquier duda que tengan, me hacen saber por medio del mensajero de la plataforma. Ahí estoy al pendiente de ustedes. Cuídense, que pasen una bonita noche. Gracias, Buenas igualmente. noches, igualmente. Gracias Hasta igualmente. luego. Hasta Hasta luego. luego.